y conducir a una tuberculosis activa. Los pacientes con enfermedad activa presentan característicamente fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos y tos productiva, con o sin hemoptisis, que no responde a la terapia antibiótica convencional. La infección puede propagarse hematológicamente a cualquier órgano, causando tuberculosis extrapulmonar. Sin embargo, la enfermedad diseminada es rara y ocurre en individuos gravemente inmunodeprimidos. Si se sospecha de una infección tuberculosa activa, se deben obtener imágenes así como microscopía, cultivos y reacción en cadena polimerasa, que se llama PCR, para identificar la hemituberculosis. El tratamiento de la tuberculosis se prolonga debido al lento crecimiento de hemituberculosis. Su ocultación en los macrófagos y la incapacidad de los fármacos para penetrar fácilmente su pared celular. El tratamiento estándar incluye terapia combinada con rifampicina, isoniazida, etambutol, piracinamida durante 2 meses, seguida de rifampicina e isoniazida durante 4 meses adicionales. Los pacientes con sospecha de tuberculosis latente deben ser evaluados utilizando la prueba cutánea de tuberculina TST del derivado proteico purificado o el ensayo de liberación de interferón Y. Tratados en consecuencia. El tratamiento de la tuberculosis latente reduce el riesgo de infección activa hasta en el 90% de los casos y por lo tanto desempeña un papel crucial en la prevención de la tuberculosis activa. Entonces, a grandes rasgos vamos a ver un tipo resumen de lo que son los tipos de tuberculosis. Tenemos la tuberculosis primaria y la tuberculosis reactiva, o sea, es una infección secundaria. En la tuberculosis primaria tenemos la infección latente, la tuberculosis primaria activa, ¿ok? Y ya tenemos, como les había dicho, tuberculosis reactiva, que sería secundaria. ¿Cómo se define la infección latente? Tuberculosa latente es un estado de desestimulación constante de la respuesta inmune
fase intensiva, ¿verdad? Con la tuberculosis activa o primaria y con la tuberculosis reactiva o secundaria. Vamos a hacer una fase intensiva que básicamente es dar rifampicina más isoniazida más piracinamida y etambutol durante 2 meses. Y la segunda fase de continuación sería rifampicina más isoniazida durante 4 meses. Entonces, la tuberculosis activa se define como cualquier infección de tuberculosis con síntomas y signos de enfermedad, incluida la tuberculosis primaria y la reactivación de la tuberculosis latente. ¿Cuáles son las características? Tuberculosis pulmonar es la forma más común de tuberculosis activa. Tuberculosis extrapulmonar. Las formas más comunes son la linfadenitis tuberculosa o la tuberculosis pleural. ¿Cómo realizamos el diagnóstico?
creados para propagar la infección. Células dendríticas migran al sitio de la infección y procesan antígenos micobacterianos. Algunas bacterias entran en el torrente sanguíneo provocando bacteriemia y sembrado múltiples órganos. Tenemos también la respuesta inmune celular. Se da por las células activación. Las células dendríticas presentan antígenos micobacterianos complejos. Se da una activación de células T CD4, activación de macrófagos y muerte bacteriana. Activado células T CD4 más liberación de interferón Y. La inflamación granulomatosa y destrucción de tejido. Interferón gamma, secreción de macrófagos activados. TNF-alfa, destrucción de M. tuberculosis. Los macrófagos infectados causan necrosis gaseosa. El granuloma limita la propagación de la infección. Enfoque de con un granuloma posiblemente ubicado en los lóbulos medios pulmonares inferiores. Complejo con formado por el foco con el ganglio linfático regional y los vasos linfáticos de unión. Progresión de la enfermedad. Respuesta inmune suficiente. La mayoría de las bacterias mueren. Algunas bacterias pueden persistir causando tuberculosis latente. Los granulomas en el complejo con sufren fibrosis y calcificación para formar el complejo Ranke. Respuesta inmune deficiente. Fracaso de los granulomas para limitar la infección. La tuberculosis primaria progresiva causa enfermedad pulmonar, progresiva bacteriana y tuberculosis militar. Tuberculosis secundaria. Tuberculosis latente se mantiene el equilibrio dinámico entre la respuesta inmune del huésped. Reacción de la enfermedad debido al debilitamiento de la respuesta inmune, por ejemplo, como resultado del VIH. Progresión de la enfermedad. Los granulomas de caseación con necrosis central y células gigantes de Langhans son características. Por lo general afectan los lóbulos superiores de los pulmones debido a la mayor tensión de oxígeno. También pueden afectar a otros órganos debido al sistema de órganos de la tuberculosis primaria. La sensibilización previa a los antígenos micobacterianos da como resultado una respuesta inflamatoria más fuerte, provocando una extensa destrucción de tejidos, cavitación y cicatrices. Con respecto a las características clínicas, la infección tuberculosa latente no suele manifestarse con síntomas. Los síntomas con tuberculosis primaria suelen ser asintomáticos. Entonces tenemos la tuberculosis pulmonar. En la parte sistémica vamos a poder encontrar fiebre leve con sudores nocturnos, pérdida de peso, a menudo es una pérdida de peso grave, y anorexia, disminución del apetito, malestar y debilidad. En la parte pulmonar no es productiva. Síntomas de progresión: tos productiva con esputo purulento, hemoptisis, dificultad para respirar, dolor torácico pleurítico. En el examen clínico, los hallazgos son inespecíficos. Generalmente podemos encontrar palidez, hipocratismo digital, una enfermedad avanzada, atrofia generalizada. Examen de tórax. Los hallazgos varían según el tipo y grado
selección de material genético. Las muestras utilizadas para la prueba incluyen muestras de esputo, que es la más común, o tenga mayor o igual 3 muestras separadas por intervalos de 8 a 24 horas. Debe incluir al menos una muestra a primera hora de la mañana. Esputo inducido, lavado gástrico, lavado broncoalveolar, sospeche tuberculosis extrapulmonar. Se deben enviar muestras de fluido o muestras de tejido para el recuento de células, la química, la microscopía de Frotis. Debido a que la inducción del esputo conlleva un alto riesgo de transmisión a los trabajadores de salud, el procedimiento debe realizarse bajo estrictas precauciones de control de infecciones. Algunas pruebas microbiológicas para la tuberculosis activa sería microscopía de Frotis de bacilos ácidos fílidos, prueba de amplificación de ácidos nucleicos y cultura, que sería una prueba diagnóstica estándar de oro, proporcionar información sobre la susceptibilidad a las drogas. Las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos. Cultivo estándar se utiliza para evaluar susceptibilidad al fármaco en la mayoría de los pacientes. Los resultados están disponibles después de varias semanas. Pruebas moleculares rápidas para pacientes seleccionados con alto riesgo de tuberculosis resistente, antecedentes de tuberculosis tratada previamente, contacto con personas
tuberculosis. Antes de comenzar un trabajo voluntario en una clínica para refugiados, ha tenido tos leve, dolor de garganta, dolores de cabeza ocasionales durante una semana. Tiene hipertensión, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Trabaja como mecánico y nunca ha viajado fuera de Estados Unidos. Vive solo y no ha tenido contacto conocido con nadie infectado con tuberculosis. Ha fumado un paquete de cigarrillos al día durante 27 años y no bebe alcohol. Los medicamentos actuales son ramipril, esomeprazol. Mide 180, pesan 89 kilos, el IMS es de 28, tiene temperatura 37, el pulso 81, la respiración es 17 por minuto, la presión arterial 145/75. El examen pulmonar no muestra anomalías. Los estudios de laboratorio muestran leucocitos 6200, hemoglobina de 13, una prueba rápida de COVID negativo. Una prueba de tuberculina muestra una induración de 13 milímetros de diámetro después de 50 horas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, en este caso, este paciente no tiene factores de riesgo de tuberculosis. Por ejemplo, no le falta vivienda. Por ejemplo, no ha tenido contacto cercano con un paciente con tuberculosis activa. No ha ido a otro país con una alta carga de tuberculosis y no se indica ningún tratamiento. Una prueba de induración más de 15 milímetros se considera positiva. La TST negativa indica que el paciente no ha sido infectado con tuberculosis y ha sido infectado o ha sido infectado recientemente y no ha transcurrido suficiente tiempo para que el cuerpo reaccione a la prueba cutánea. Este paciente no tiene signos ni síntomas que nos sugiere una infección activa o latente, por lo que no tenemos que hacerle otro tratamiento. Bueno, y si llega, por ejemplo, un paciente, un niño de 7 años, es llevado a la clínica para refugiados, no ha visto a un médico desde que salió de Ucrania con su familia hace 2 meses. Sus padres informan que ha estado sano, salvo por episodios ocasionales de secreción nasal y estornudos cuando jugaba al aire libre. Su historial médico es destacable por dermatitis atópica infantil tratada con emolientes. Recibió todas las vacunas infantiles adecuadas en Ucrania, incluida la vacuna de PCE, ya que Ucrania se considera un país con una alta carga de tuberculosis. Tiene 2 hermanos sanos. Su madre es médica y su padre trabaja en la agricultura. Los signos vitales están dentro de los límites normales. Los pulmones están limpios a la auscultación. El resto del examen físico no muestra anomalías. ¿Cuál es el siguiente paso? En este caso, este paciente viene de un país con alta carga de tuberculosis y tiene un contacto cercano con un profesional de la salud. Debe ser examinado para detectar la infección de tuberculosis. Entonces le vamos a realizar un ensayo de liberación de interferón gamma. Es un análisis de sangre que se utiliza para diagnosticar la exposición al Mycobacterium tuberculosis. Mide